Dios les bendiga a todos. Estamos viendo lo que es el nuevo nacimiento. La gran pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿He nacido de nuevo? ¿Quién me salvó? Jesucristo, el bautismo, la religión, el nombre, un pastor. ¿Quién me salvó? Me salvó Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso la pregunta es, ¿somos salvos antes o en el bautismo? ¿Somos salvos o quién me salva? ¿El bautismo o Jesucristo? Entonces leemos en Juan capítulo 3, versículo 5, donde Jesús le dice a Nicodemo, Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un requisito que para entrar al reino de Dios necesitamos fe en Jesucristo. No fe en una iglesia, no fe en la iglesia católica, no fe en María, no fe en Pedro, no fe en los sacramentos. No hay ningún sacramento, el Señor no dejó ningún rito de salvación. El único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Es una persona, no son obras, sino que es una persona y su nombre es Jesucristo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo sabemos que el bautismo nos salva? Porque el bautismo está tomado como una obra y las obras nos salvan porque somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y al bautismo hacer una obra nos salva. Entonces ellos dicen que el bautismo salva, que el agua salva y que hasta el mismo que te bautiza te salva. O sea que la religión, ¿cuál es el punto de la religión? ¿Cuál es el punto? Que quieren tomar el lugar de Dios, que quieren ser Dios. Por eso Satanás le dijo a Eva, seréis como dioses, y le metió la religión. Es allí donde entra la religión. Seréis como dioses, ustedes actuarán como dioses. Cuando bauticen darán nueva vida. Ese es el espíritu de la religión, el espíritu del anticristo, negando siempre a Cristo, quitándole la gloria a Cristo, cuando toda la gloria siempre es para Jesucristo. Siempre la gloria es para la palabra, no para la iglesia. Dios le dará su gloria, Dios le dará su recompensa a la iglesia como cuerpo de Cristo, como novia del Cordero. Pero toda la gloria es para Dios, toda la gloria es para Jesucristo. ¿Qué es la falsa doctrina? ¿Qué es la falsa iglesia? Cuando la iglesia se predica a sí mismo. Cuando una iglesia se predica a sí mismo es una falsa iglesia, no conoce a Jesucristo. Porque la verdadera iglesia que conoce a Jesucristo le da toda la gloria al Señor. El verdadero Hijo de Dios siempre le da la gloria completa, totalmente al Señor. Porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Estábamos muertos en delitos y en pecado y éramos hijos de desobediencia igual que los demás. Éramos hijos de ira, por eso el Señor vino para comprarnos. Entonces necesitábamos nacer de nuevo, necesitábamos un Salvador. Y ese Salvador no es el bautismo, no son las aguas, no es un pastor, no es una iglesia. Nuestro Salvador es Jesucristo. Por eso la falsa iglesia siempre desvía la mirada de Cristo. Siempre trata de opacarlo a Cristo. La iglesia católica predica a la iglesia católica, no predica a Jesucristo. Ellos predican sus sacramentos, sus dogmas. Están vacíos de Dios, no tienen a Dios. No tienen a Dios. Solamente aquel que acepta a Jesucristo, aquel que recibe a Jesucristo, solamente a Jesucristo. El Señor dijo que no nos impuso una mayor carga el Señor de obras, ni de sacramentos, ni de rituales, ni de caminatas, ni de rosarios, ni de todas esas cosas. Lo único que el Señor nos pidió que creamos en Él, en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos que el bautismo nos salva? Lo podemos ver en muchos casos, lo podemos ver en el ladrón de la cruz,
que él le creyó al Señor y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es muy claro. ¿Qué obra hizo el ladrón en la cruz? Estaba crucificado con Cristo. ¿Qué podía hacer? No se podía bautizar, no le podía dar de comer a los pobres, no podía darle de beber al sediento, no podía abrigar al que estaba desnudo, solamente creyó. Por eso cuando nosotros creemos, nos salva el Señor, nos salva. Y todas las obras que hacemos van a recibir su recompensa porque el Señor preparó obras, como dice allí en Efesios 2, 8 al 10. Él preparó obras para que hagamos, para que caminemos, pero esas obras son con recompensa, pero no son obras, no agregan ni quitan nada a la salvación. No. Ya hemos sido salvados, ya nacimos de nuevo. Entonces, ¿cómo vemos que el bautismo nos salva? Podemos ver allí en Hechos capítulo 22, cuando Pablo relata su conversión, y él relata cómo dice que aconteció que yendo yo al llegar a Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí podemos ver claramente que Ananías lo llama, en el versículo 13 lo llama hermano Saulo, dando la clara alusión que Saulo ya estaba salvado antes de bautizarse. Ya era un hombre nuevo, ya estaba salvado. ¿Puede una persona salvarse sin bautizarse? Obviamente que sí, porque si Pablo hubiera muerto en ese momento, ya estaba salvado y aún no se había bautizado. Así como el ladrón en la cruz, se salvó sin bautizarse. Porque ¿qué es lo que me salva a mí? A mí me salva Jesucristo. No me salva ninguna obra, no me salva absolutamente nada fuera, porque dice la palabra que no hay salvador fuera de Dios. No hay salvador. Y después le dice, ¿por qué le dice a Ananías, hermano? Porque Jesucristo ya le había dicho que Pablo había nacido. No le había dicho que ya había nacido de nuevo, en el sentido que le dijo que ya Pablo era su siervo, que ya era una herramienta escogida para llevar el Evangelio. Y Ananías no, como la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo y entendía con claridad la doctrina, no le dijo al Señor, pero Señor, si no está bautizado, ¿cómo lo llamas? Que es tu siervo. Y no le dijo eso, sino que él obedeció porque él sabía que el bautismo no es el que salva. El bautismo es un trámite espiritual que hacemos para certificar de que hemos nacido de nuevo. Es como cuando el bebé que nace necesita hacerle el trámite de los papeles. Así cuando una persona cree, se necesita hacerle los papeles, digamos, delante de los hombres. Los padres saben quién es si lo vamos al plano natural, los padres saben que ha nacido su niño, pero necesitan hacerle los papeles. Y esos papeles, ese trámite, ese certificado delante de los hombres. Porque hay una relación delante de Dios y hay una relación delante de los hombres. Los hombres no pueden ver el mundo espiritual, no pueden ver que esa persona ha nacido de nuevo. Entonces se tiene que certificar delante de los hombres que esa persona ha nacido. Y nos identificamos por el bautismo, según Romanos 6, 3 y 4, que nos identificamos con el bautismo en su muerte y resurrección de Cristo.
o sea, nos identificamos. Cuando nosotros nos hacen la partida de nacimiento, nos ponen nombre y apellido y estamos ya identificados. Así también el bautismo nos identifica con Cristo. Ahora dice el bautismo que somos hijos de Dios, pero delante de los hombres, porque ya somos hijos de Dios. Igual que el niño cuando le hacen los papeles de partida de nacimiento, no nació en el momento que le hicieron la partida de nacimiento. El niño ya había nacido antes, y de su madre, no de un papel, no de un trámite. Así es en el mundo espiritual también. Nosotros no nacemos por un trámite, por un bautismo. Nosotros nacemos por oír la palabra con fe. Ahí nacimos de nuevo y viene el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando vimos con fe, el Señor nos limpia de todos nuestros pecados con su sangre. Y viene el Espíritu Santo. Y somos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Y el Espíritu Santo viene para vivir con nosotros, para siempre. Por eso el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, le dijo el Señor a los discípulos. No los voy a dejar. Porque la palabra cuando viene a nosotros se mete en los tuétanos, se mete en los huesos. Y una persona que ha nacido de nuevo, por más que, digamos, huir, entre comillas, del Señor nunca va a poder, porque ahora es hijo de Dios. Nosotros vayamos donde vayamos, siempre vamos a tener nuestro apellido, digamos, no, siempre vamos a ser hijos del mismo Padre, por más que hagamos lo que hagamos, tenemos un Padre natural y tenemos un Padre espiritual. Entonces, el bautismo es un trámite espiritual, es un trámite que nos certifica delante de los hombres, al igual que las obras. La fe es la que salva, y las obras certifican también que somos hijos de Dios, que las obras, por eso Santiago decía que tenemos que hacer obras para provecho del prójimo, porque esa fe sin obra no es provechosa. Pero no es la obra no es salvífica. ¿Por qué no es salvífica? Porque ya estamos salvados y no necesitamos más nada. El hombre que nació, ya está, ya nació, ya está vivito y coleando. Camina, anda, come, trabaja. No, ¿qué más? Así es el nuevo nacimiento. Nosotros nacemos de nuevo. Pero ¿qué pasa? Ella cuando Santiago dice que la fe sin obra es muerta, está queriendo decir que ¿de qué aprovechará? Dice, si no tenés obra. ¿De qué te aprovecha tu fe? No tiene provecho para el prójimo. Eso significa, pero no es una obra salvífica la que habla Santiago. O sea, tanto el bautismo, que es una obra, como las obras en sí, son a modo de identidad y de provecho para el prójimo, pero no de salvación. La salvación no tiene nada que ver con eso, ni con las obras, ni con el bautismo. Porque cuando la persona nació. Yo cuando me entregué al Señor, cuando recibí la palabra del Señor, vi el mundo espiritual por su gracia y misericordia. El Señor me mostró el mundo espiritual. Vi que un rayo vino y atravesó mi pecho como si fuera una espada. Y yo vi como que caí muerto en tierra. Caí como cuando se espadeaba, ¿no? Uno puede ver en las películas cómo se espadeaba y la persona caía muerta. Le clavaban una espada y la persona caía. Yo me vi en esa misma situación. Y yo cuando cerré mis ojos me vi que caí como que me habían clavado una espada y caí al piso. Y yo así se me movió todo el piso, me sentí como que... Pero fue una experiencia espiritual, quizás no a todos les pasó, pero realmente lo que pasa en el mundo espiritual. El Señor por su gracia me mostró. Y cuando abro mis ojos estaba parado. Y yo me vi como en el suelo, muerto. Eso significó que yo moría en mi vieja vida por la palabra. Cuando yo oí con fe la palabra me mató, digamos, y yo nací a una nueva vida. Y el Señor me dio nueva vida por su palabra y por el Espíritu. Porque el Señor dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Moría la vieja porque ahora en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Y a partir de ese momento nací para Cristo, nací para Dios.
Después viene el periodo, el tiempo de la santificación, pero la justificación ya fue realizada una vez y para siempre. ¿Cuántas veces nacemos nosotros? Una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuántas veces nacemos? Una sola vez. Así es cuando nosotros nacemos de Dios. Nacemos una sola vez y viene el Espíritu Santo y mora con nosotros y nos santifica con la palabra, con el Espíritu, con su presencia, con su poder. Pero ya la santificación no tiene nada que ver con la justificación. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada. Porque lo que nos salva a nosotros es la fe en Jesucristo. No nos salva ni el bautismo, no nos salva el agua, no nos salva un hombre que nos bautiza. Porque el hombre juega a ser Dios, el hombre juega a dar nuevo nacimiento. El hombre juega como se lo propuso Satanás, seréis como dioses. Y el hombre juega a ser Dios. Por eso el hombre es religioso, el hombre que no conoce a Dios, juega a la religión. La Iglesia Católica juega a ser Dios, no es Dios. Por eso es falsa, por eso es falso todo lo que se predica, que el bautismo salva o que las obras salvan. Todo eso es falso. Lo único verdadero es Jesucristo. Creer en Jesucristo es lo único verdadero. Así que eso es el nuevo nacimiento, creer en Jesucristo. Tenemos muchos versículos que certifican, lo vamos a ir dando por video, no se puede dar todo en 15 minutos, no se puede dar todos los versículos que certifican que el bautismo nos salva, que el que salva es Jesucristo. Entonces, bueno, nos quedamos acá, acá con Saulo, que Saulo fue llamado hermano, y eso da el certificado de que Saulo ya había sido salvado cuando se encontró con Jesús y no cuando fue bautizado, cuando le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. No era que el bautismo le lavaba los pecados, sino que era un certificado delante de los hombres, porque él había sido un perseguidor de la iglesia. Entonces él necesitaba un certificado delante de los hombres también, que certifiquen que él había nacido de nuevo, porque en aquella época la iglesia era perseguida. El que declaraba ser cristiano directamente lo mataban. Entonces Pablo, si se bautizaba, se estaba arriesgando a que lo maten, ahí nomás. Entonces el bautismo también era un acto de valentía y de la confesión de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor dijo que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que hizo Pablo. Confesó con su boca y creyó en su corazón que era salvo, y a partir de ese momento fue una nueva criatura y un hijo de Dios, y lo certificó con el bautismo en las aguas. Ni más ni menos. Dios los bendiga.